Recordamos entonces que en el artículo 316, el delito de abuso de autoridad establece que todo funcionario, solo funcionario que comete u ordena un acto arbitrario, yendo más allá de sus atribuciones, comete delito. Entonces, la pregunta que se formuló, me parece, era si aquel que cumplía la orden, no siendo funcionario, sino servidor, podía cometer delito. Bueno, naturalmente que el artículo 7.6 considera como sujeto activo únicamente al funcionario. Sin embargo, hay algo que ustedes deben tener presentes en los delitos contra la administración pública, donde los sujetos activos van a ser funcionarios o servidores públicos. Bueno, en la legislación nacional, en el derecho penal peruano, quienes no son funcionarios públicos, por ejemplo, en este caso, nos dice que el sujeto activo solo puede ser funcionario. Muy bien. Quiere decir que otras personas que no sean funcionarios no pueden ser pasibles de este delito. La respuesta es que no en el sentido que sí pueden sí pueden ser también pasibles del delito de abuso. Lo que ocurre es que nuestro derecho penal peruano, en base a su jurisprudencia, ha establecido que efectivamente vamos a respetar la condición de sujeto activo especial, como en este caso el artículo 376, que dice que únicamente podría ser un funcionario. Lo vamos a respetar. Sin embargo, solo para la condición de autor. Miren lo que estoy diciendo. Para para la imputación respecto a ser autor, necesariamente el sujeto activo puede ser o, o debe ser un funcionario público. Pero para complicidad no se necesita ser funcionario. Cualquier persona puede ser. Escena, en ese escenario donde se presenta, y dijimos como ejemplo, ¿no? Si un mayor de la policía ordena la detención de alguien y van dos suboficiales, realizan la detención y luego se comprueba que esa detención es arbitraria por cuanto no hubo mandato judicial ni estado de flagrancia, entonces sería una detención arbitraria y el acto de autoridad está acreditado. Pero en el caso del mayor y en el caso del policía, los dos hemos dicho que tienen la condición de funcionario. Por tanto, no habría ningún problema. Pero si hubiesen otras personas que no son ni funcionarios ni servidores, un civil, por ejemplo, sí puede ser objeto de cualquier delito contra la administración pública, pero no en condición de autor, en condición de funcionario público. Hay muchos delitos contra la administración pública, por ejemplo, peculado. Y cuando ustedes vean, vayan a ver rapidito al artículo 387, el delito de peculado se produce cuando un funcionario o un servidor público se apropian de dinero o bienes del Estado que están bajo su responsabilidad. Entonces, como es funcionario o servidor, cualquiera puede. Pero un civil, alguien para el Estado, ¿podría cometer peculado? Sí, pero no en calidad de autor, solo en calidad de cómplice. Cómplice primario o cómplice secundario, pero de ninguna manera como autor. ¿Por qué? Porque la ley explica que solamente puede ser funcionario o servidor público, ¿no? Esas son las connotaciones que
deben ustedes tomar en cuenta. Ahora, respecto ya al abuso de autoridad y que hemos dicho los policías de todas las jerarquías, son considerados funcionarios. Pero en el caso que estamos analizando, cuando el mayor ordena que los oficiales vayan a detener, estos lo hacen sin flagrancia y sin mandato judicial, naturalmente que hay delito. Ahora el tema es que si a ese delito los suboficiales pueden invocar para eximirse de responsabilidad penal el artículo 20, inciso 9, ¿no? Entonces, el artículo 20, inciso 9, es una causa llamada, conocida como causa de inculpabilidad, donde la gente, por cumplir una orden, no debe responder ante la ley penal, ¿no? Entonces, ¿y por qué dijimos que se daba esta figura de la obediencia debida? O sea, ¿qué razón tiene el Estado para haber incorporado este inciso 9? Como ya habíamos hablado algo al respecto, reiteramos que el Estado, en todas sus reparticiones públicas, el Estado siempre está jerárquicamente organizado. Siempre hay un superior jerárquico y un subordinado. Y entonces la actividad de la administración pública se va a realizar a través de disposiciones, de órdenes que siempre van a ser emanadas de la autoridad superior, para que el subordinado, en la jerarquía que fuese, lleve a cabo el cumplimiento de esas tareas que han sido ordenadas. Y entonces, si nosotros tendríamos un escenario en el que el subordinado, por cumplir una orden, ocasiona un daño y va a ser responsabilizado, entonces lo que va a ocurrir mañana es que las personas no van a obedecer las órdenes, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen temor de ser objeto de sanción penal. Y entonces, si el Estado pierde el sentido de la jerarquía, pierde el sentido de la disciplina, entonces el Estado simplemente no podría funcionar. Ustedes están viendo en estos momentos a muchas entidades públicas, muchos, muchos gobernadores o alcaldes, ¿no? En esto de la pandemia, no están ejecutando las compras y adquisiciones que deberían hacer. Entonces decimos, pues, ¿cómo es posible, no? Que del dinero que tienen hayan dispuesto solo el 10%, solo el 20%, cuando se necesita de una dinámica mucho más fluida de compra de bienes y servicios. Y no los hacen. ¿Por qué no los hacen? ¿Por qué no hacen las compras? Porque lamentablemente lo que hemos vivido en los últimos 2 años, metiendo presos a todos los funcionarios por suscribir contratos que los llevan a extremos de análisis, hace que ahora los funcionarios responsables no quieran, pues, firmar los contratos porque dudan de si mañana van a ser procesados por eso. Entonces se entiende de alguna manera la protección que los funcionarios están ejecutando ahora para no ser luego víctimas de procesos penales. Entonces, cuando hemos exagerado esta situación de sancionar a los funcionarios, tenemos este resultado. Entonces, igual en el caso que estoy narrando, si nosotros sancionamos a todas las personas que por cumplir órdenes superiores van a ser sancionados, mañana pues nadie va a querer cumplir las órdenes. Y entonces, ¿cómo funcionaría el Estado? Sobre todo las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. No digo que solo en la policía y en la Fuerza Armada se, se utilice la obediencia debida. La obediencia debida se utiliza en todo el aparato del Estado, solo que en las Fuerzas Armadas y la policía se nota por los grados, ¿no? Por el uniforme, ¿no? Se nota más, pero no es porque solo ellos están jerarquizados. Todo el Estado está jerarquizado. Entonces, por esa razón se aplica este artículo. Muy bien.
Entonces, vamos a ver cómo funciona este caso de los policías que han cumplido la orden de detención formulada por el mayor comisario. A ver, hay dos tipos para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, naturalmente, como es un caso especial, hay también un análisis especial. Miren, el motivo, dijimos, de este artículo 20, inciso 9, era promover el cumplimiento de la disciplina en el aparato del Estado. Ese es el principio. Protegemos, bajo ese esquema, que el significado del término disciplina se cumpla en el Estado. Pero tenemos dos acepciones, dos interpretaciones de disciplina, sobre todo en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Hemos, hemos, a ver, hay algo que no está claro o no sé, me está escribiendo, me parece el delegado, no sé si es el delegado, está escribiendo, me dice que por favor se admita a personas que están esperando. Mire, señores, yo creo que estamos entre gente mayor. Ya yo he explicado, yo no puedo estar cada rato en esto. He dicho, señores, a los 15 minutos de empezada la clase, abrimos y entra. No es cuando ustedes quieran, pues, señores. Porque si así vamos a hacer, mejor no hagamos clase, pues me dedico solamente a estar vigilando quién entra, quién sale. No, eso no puede ser así. Ya yo he dicho, señores, empezaba la clase, 15 minutos, abrimos, y ahí se acabó. Todavía no estamos en los 15 minutos, recién vamos 11. Así que, por favor, vamos a respetar las reglas que hemos establecido. Decía que tenemos para esto una frase que es muy común, muy popular. Dicen, las órdenes se cumplen sin murmuraciones. ¿Esto es cierto o no es cierto? Vamos a llevarlo ya a la explicación. Entonces tenemos, dijimos, dos formas de interpretar qué es disciplina. Para una de ellas, disciplina es el sometimiento del subordinado a la jerarquía, sometimiento al grado. Por tanto, en ese sentido de disciplina, sometimiento al grado, el coronel ordena y el capitán cumple. El coronel ordena que el capitán acompañe a su esposa al mercado el día sábado. Y el capitán tiene que ordenar, perdón, tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque está sometido a la disciplina, a la jerarquía, al grado. El coronel ordena, yo cumplo. Las órdenes se cumplen sin duda ni murmuraciones, ahí está, es exacto. Por tanto, yo debo cumplir las órdenes de cualquier naturaleza. No puedo negarme, porque he sido formado bajo ese sentido de disciplina. Cumplo todo lo que me dice mi superior jerárquico sin cuestionar. Por eso dice, las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuración. El otro sentido es que disciplina significa estar sometido no a la jerarquía, sino a la ley. Por tanto, yo soy subordinado, obedezco todo aquello que esté amparado por la ley. Lo que no esté amparado por la ley no existe y yo no ejecuto ninguna orden. Por tanto, el coronel ordena que acompañe a la esposa al mercado, simplemente bueno, decía, en ese orden de ideas, esa disposición del coronel de acompañar como teniente o capitán a su esposa al mercado
no lo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque esa no es mi función. Yo estoy sometido a la ley, a lo que manda la ley. Y si en la norma no está amparada esa disposición, simplemente yo no la acato. Entonces, ahí funciona. Las órdenes se cumplen sin duda ni murmuraciones, sí funciona. Pero cumplo sin murmurar, sin cuestionar las órdenes legales. Las ilegales no las voy a cumplir. Entonces, tenemos dos acepciones. ¿Ya? Vamos a hacer ingresar a los señores que no están. Un momentito. ¿Puedes ayudar? Bien, le digamos entonces otra lo mismo. Bueno, ya hemos abierto, señores, para que ingresen los que estaban. Ya ingresaron los que estaban, ahora aparecen otros. No podemos estar así. El alumno quiere hacer lo que le plazca, pero eso no puede ser. Bueno, señores, yo no puedo trabajar así. Ese señor o señores que están ahí, ahí se queda. Bueno, decía eh, que teníamos dos acepciones en este esquema. Entonces, fatalmente, en la formación que tienen nuestros integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, o sea, el ámbito formativo de ellos es en la primera opción. A ellos se les forma para que cumplan con cualquier tipo de orden. Sin embargo, para la ley es la segunda. Y el artículo 9, perdón, 20, inciso 9, se refiere a la segunda. Si ustedes leen el 9, se refiere al cumplimiento legal de órdenes, no al ilegal. Entonces ya el estudio de esa norma, el desarrollo de ese artículo 20, inciso 9, nos hace reconocer cuatro presupuestos jurídicos para que ese eximente pueda actuar. ¿Cuáles son esos cuatro presupuestos jurídicos para que el inciso 9 sea un eximente? Tomen nota, por favor, si pueden, si quieren. Son cuatro. La primera, la situación de jerarquía, las relaciones jerárquicas entre quien ordena y quien dispone, entre quien ordena y quien ejecuta. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que acreditar que hay un superior jerárquico y un subordinado, ¿no? Ya el escalafón determinará si efectivamente quien está ordenando es el superior o no es. Eso hay que acreditarlo. Segundo elemento, que la orden esté dentro, dentro de la actividad funcional entre quien ordena y quien ejecuta. ¿Qué entendemos? A ver, la señorita Cancapa Aparicio. No está. No, perdón, Cancapa no, ya participó. La señorita Catunta Chaguara. Catunta Chaguara. Está. Bueno, le informan que ya la llamé y que estoy procediendo a colocarle la nota
que corresponde. Catunta Chaguara, muy bien. Oragua Jihuayanca. Oragua Jihuayanca. ¿Está? Igual, quien la conozca, le informa que ya la llamé y que estoy procediendo a colocarle la nota que le corresponde. Chambilla Neira. Chambilla Neira. Igual. Ñaupa Paco. Doctor Chambilla Neira, estoy aquí. Chambilla Neira. A ver, señorita Chambilla. El segundo presupuesto jurídico es que la orden de la cual se trate esté dentro del ámbito funcional entre quien ordena y quien ejecuta. A ver, ¿qué entiende usted en ese presupuesto jurídico? La orden de la cosa. Estaría, por ejemplo, dentro del marco, como usted explicaba al principio del ejemplo del policía que tal vez le ordenaba a su subordinado que ejecute una acción y este se regía a lo que dice su superior y entonces eso él hace, pero sin embargo no se va a regir en lo que dice la ley. Que realice esa acción que le está tal vez diciendo su superior. Le formulo nuevamente la pregunta, parece que no la he entendido. Le pregunto, el presupuesto jurídico es que la orden esté dentro del ámbito funcional entre quien ordena y quien ejecuta. ¿Qué entiende usted allí? Que la persona, digamos, un superior, tiene que solo realizar sus funciones. Por ejemplo, si hablamos en el caso de un gerente y un subgerente, ¿no? Entonces, si hablamos en el ámbito del municipio, hablamos del ROF. Entonces, es en ahí donde decimos que se les da las funciones asignadas a lo que ellos van a realizar. Y Ya, cumplen las órdenes que dicen correcto. ahí. Entonces quiere decir que lo que tenemos que hacer es verificar que esa orden esté dentro de las actividades que cada uno cumple, ¿verdad? Correcto. Sí, dentro de las actividades o Muy de las bien, funciones señorita. que ellos Entonces, nada más tienen. cada funcionario, cada servidor público en el ROF que usted me dice, ahí le dice, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer y la orden tiene que estar dentro de ese ámbito. Sí, Ya doctor. está. Ya, muy bien. La otra, no se vaya. El otro presupuesto jurídico es que esa orden sea competencia de quien la ejecuta. La orden debe ser competencia de quien la ejecuta. ¿Qué entiende ahí? Que una persona, por ejemplo, un funcionario, ¿no? Poniendo el mismo ejemplo, no puede cumplir otras funciones más de las que se asigna y más de las que tiene. Por ejemplo, hablamos de un gerente de administración. Un gerente de administración en la vida se va a regir a temas jurídicos o a temas que van a la gerencia de ese. Entonces no puede invadir o resolver problemas o conflictos legales cuando en el municipio se le asigna al asesor legal a que pueda solucionar Correcto, esos señorita. problemas. Entonces quiere decir que todo funcionario servidor público tiene ya asignadas sus competencias, lo que le corresponde hacer. Por tanto, él no puede ir más allá de las competencias para las cuales está asignado, ¿no es cierto? Sí, Muy doctor. bien, ya. Cuarto elemento. El cuarto elemento va a ser que esa orden debe estar prevista o contenida con las formalidades
que resulten pertinentes. Las formalidades que resulten pertinentes. ¿Qué entiende ahí? Que básicamente nos basamos en lo que dice la ley, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en el caso de funcionarios que trabajan dentro de un municipio, hay la ley del municipio, existe el ROF, existe el TUPA, y ellos se van a regir de acuerdo a eso, y esa es su base, y eso es lo formal, prácticamente se les asigna sus funciones de acuerdo a eso, Ya y está. no hay una persona o un superior que le diga, tú me vas a hacer tal cosa, y sin que un documento o un escrito lo diga. Correcto. Las formalidades tienen que ver con esas resoluciones, esas órdenes judiciales, todo lo que esté dentro, porque como usted me dice, ¿no? Yo entiendo, ¿no es cierto? Me parece que usted tiene trabajo, tiene conocimiento muy bien del derecho administrativo, ¿no es cierto? Entonces yo digo, los matrimonios civiles, por ley, los celebra el alcalde, ¿no es cierto? Y también lo celebra no es el La cargo oficina directo. de registros públicos. Ya está, la oficina, el responsable El de los registro registros. civil, registro civil. Claro, los Ajá, registros es el civiles. que Muy ejecuta. bien. Entonces, usted sabe con mejor que yo que hay matrimonios que se celebran fuera del recinto municipal, ¿no es cierto? Pagan su derecho y va el funcionario y los casa donde ellos han dicho, y por eso se paga Sí, una tasa. Entonces, sí. digamos que el matrimonio, hay tres matrimonios ya, tres matrimonios a la misma hora en tres lugares distintos. Entonces, el responsable del registro civil no va a estar pues, en los tres, ¿no es cierto? Va a estar en uno de ellos. El alcalde va a estar en otro de ellos. Y el tercer matrimonio, ¿quién va a ir? Podría ir cualquier alcalde de cualquier distrito, aparte de eso, puede ir asignado por el alcalde algún funcionario de la municipalidad. Puede Ya, ser ¿y en este cómo? Ya, caso, si se diese el caso del gerente de desarrollo social, quien es su jefe inmediato de la oficina de registro civil. ya, pero ese que va a ir, ¿así nomás va? ¿O va previsto de una formalidad previa? Va previsto de una formalidad porque tiene que saber qué va a realizar, porque según las funciones que se les asigna, ellos saben. Entonces, si les diesen tal vez esa función de asistir a un matrimonio o llevar a cabo ese matrimonio, se les va a asignar cuáles son los roles o todo lo que van a Ya, realizar. y a través de qué documento se hace esa delegación de función? ¿O es verbal? No, doctor, se le asigna. Por eso, pues, a través de la palabra, o sea, yo alcalde le digo, vaya usted y case, así es. No. Entonces, ¿cómo es, pues? No sabría decirle según qué documento, doctor. Recién estoy iniciando en eso. Estoy Ya, aprendiendo el derecho administrativo. ya, cuando se entere, seguramente que usted va a investigar y va a decir que ahí tiene que haber un documento, porque a nadie se le Sí. ocurre que un matrimonio va a ser celebrado por cualquier persona porque a alguien se le antoja ordenar y decir, vaya usted a casar, porque ese matrimonio, pues si no cumple la formalidad del funcionario, va a ser nulo. Y nadie quiere pues que sus matrimonios sean nulos porque la autoridad no respetó la formalidad de designar a alguien a través de una resolución o a través del documento que sea pertinente. Entonces, esas son las formalidades. Para todo tiene que haber una formalidad. Entonces, este último requisito dice eso, que esa orden debe ser presentada con las formalidades que resulten pertinentes. Será una ley, será una resolución, será una orden escrita, puede ser una orden verbal, va a depender de qué tipo de orden es. Por eso le dice el requisito, órdenes con las formalidades que resulten pertinentes. Pertinentes, eso hay que evaluar. Muy bien. Entonces, como ya sabemos los cuatro, señorita, los cuatro requisitos, ya lo sabemos, ahora usted me va a ayudar a resolver este caso. Se lo repito para que le quede claro y se gane usted sus 20 como Dios manda. Mire,
es un mayor de la policía, que es comisario, es el jefe de la comisaría. Entonces, el ejemplo era que llegó una señora a denunciar que había descubierto que el padrastro de su hija, con el que vive el hombre con el que ella vive, resulta que ha estado violando a su hija, que ya tiene 13 años de edad, y recién la niña ha hablado. Y entonces el hombre está ebrio, está en la casa durmiendo, y el comisario escucha esa denuncia, ¿no es cierto? Que hay un salvaje que ha estado violando a una niña. Entonces pregunta, ¿y cuándo ha sido el último día de violación, señorita? Hoy día estamos lunes. Y la niña va a decir, el último día, señor, ha sido el día viernes. El día viernes en la tarde, otra vez me ha violado. Muy bien. Entonces el mayor inmediatamente dice, por si acaso se fuga, bueno, hay que detenerlo, inmediato. Entonces va a ordenar a dos oficiales que vayan inmediatamente a la casa, ingresen, lo detengan, lo esposen y lo traen a la comisaría. Cuando ya está en la comisaría, ahora surge la gran pregunta. ¿Es una detención legal o es una detención arbitraria? ¿Qué piensa usted? Es una detención arbitraria, doctor, porque se considera flagrancia cuando está dentro de las 24 horas, si bien no me equivoco. Y entonces, en este caso, tendrían que ir con un mandato judicial para poder detenerle a esa persona. Ya está. Entonces, no hay mandato judicial, no hay caso de flagrancia, es evidente que es una detención arbitraria. Entonces, quien ordena la detención es el mayor. Entonces, él está de cajón en el delito. Pero también están en el delito, dice, los que ejecutan, ¿cierto? El artículo 376 dice que está el que ordena o ejecuta. Entonces, estos dos oficiales también están comprometidos en el delito. Muy bien, la pregunta es si estos dos oficiales pueden ampararse en este 20, inciso 9, para quedar exentos de responsabilidad penal. Entonces yo quiero que usted, como ya ha desarrollado los 4 presupuestos jurídicos, uno a uno aplique al caso y lleguemos a una conclusión. Le escucho. Ya, doctor, un rato, estoy buscando el artículo. No se pueden amparar, doctor, porque A ver. ya, no se pueden amparar. ¿Por qué? Porque no está dentro del ejercicio de sus funciones. Se supone que el policía se rige bajo una, como decía usted, bajo lo que dice un documento, bajo sus responsabilidades que se les da a ellos. Y dentro de Señorita, eso, señorita Chambilla, seamos ordenados. Ya nosotros hemos aprendido. Entonces, ya, usted ha desarrollado los 4 presupuestos jurídicos. Entonces, vaya aplicando uno por uno. O sea, no hay mejor forma de ir en orden, aplica usted. El primer presupuesto, ¿se da o no se da? El segundo, ¿se da o no se da? El tercero, ya sí, para llegar a una conclusión. ya. Eso es lo que El, tenemos. ya. Ya, doctor. El primer presupuesto sería de acuerdo a la situación de jerarquía de quien ordena y ejecuta. Esto sí se da porque su mayor le está ordenando prácticamente. El segundo es la orden de la cual se trate, la orden de la cual se va a tratar. En este caso no se estaría dando Ese esto. no es el requisito, Eh, pues señorita, ese no es el requisito. Lea usted bien la nota que ha tomado. O sea, ¿qué hemos dicho? ¿Cuál es el segundo presupuesto? la orden de la cual se dé, doctor, ese anotado. Ve, es que, mira, amiga, si usted va a utilizar el conocimiento empírico, no nos va a ayudar, no nos va a ayudar. Usted tiene que ser ordenada. O sea, si usted no lo tiene, he dicho, no, tome nota, señores, tome
nota del presupuesto. ¿Para qué hacemos esto? Pues para que usted aprenda. Pero si no lo va a respetar, cuando llegue el caso, señorita, ¿cómo va a defender usted un caso si no tiene pues el orden? Cuando vamos a ir a una audiencia y vamos a alegar esto, vamos a tener que demostrar los 4 puntos. Uno se da, dos se da o no se da. Pero primero tenemos que saber cuáles son. Sí, doctor, va a disculpar, es que también recién acabo de llegar a mi domicilio. Luego del trabajo he estado manejando bicicleta y acabo de llegar, escuché que me llamó y me puse a anotar también recién. Oh, Va a disculpar, entonces doctor. estamos en problemas, pues. A ver, si no lo tiene, pues no podemos avanzar con usted. Ya, de todas Pero maneras, sí, sí ha tomado apunte, doctor, a las partes básicas, se podría decir. no, es que Sí, no, tal es vez que seguir sabe haciendo. que, amiga, acá no hay partes básicas. ¿Se dan los 4 o no se dan? O sea, no podemos decir, yo sé, solamente este es lo básico. No. Por eso son pues 4 requisitos. Y para que la eximente se dé, tienen que darse los 4. Si no se dan los 4, pues no es eximente, eso ya lo sabemos. O sea, cada inciso del artículo 20 tiene sus propios presupuestos jurídicos, tienen 3, tienen 4, y tienen que darse cada uno. Por eso es lo importante que ustedes sepan esto. Yo lo explico, les pido, tomen nota, para que luego pongamos el caso y veamos uno por uno si se da o no se da. Si vemos que uno no se da, ya está, pues, no puede ser eximente. Pero tenemos que saber, ¿ya, señorita Chambilla? Ya, doctor. Entonces voy a evaluarla hasta la parte en que me ha contestado, nada más. ¿Ya? Ya. Muy bien. Ahora llamamos al señor Coila Apaza, Joel. Presente. Coila Apaza. Ya, señor Coila. Señor Coila, ¿está conmigo? Sí, doctor. Ya. Señor Coila, ya sabe usted el caso. Por favor, aplique uno por uno los 4 presupuestos y díganos al final cuál es su opinión. Bueno, doctor, de acuerdo al primer presupuesto, tenemos, ¿no? De acuerdo a la situación jerarquía, es de que sí se da, ¿no? Sí se puede observar. Porque el presupuesto nos menciona que obviamente existen grados. Claro. Ya, entonces está Eh, claro, ¿no? Hay un mayor, hay un suboficial, la dependencia jerárquica está clarísima. Ya. Segundo requisito. Segundo presupuesto tenemos la orden que esté dentro de las normas, ¿no? O sea, viendo de acuerdo a las funciones que en este caso que están en la obligación de conocer sus propias funciones para que puedan, en este caso, ejercer. Entonces, da la casualidad de que en este caso, las personas quienes ocupan un puesto tienen que, obviamente, estudiar, porque no cualquiera puede ocupar cualquier cargo o puesto. Ya pues, no me ha dicho nada. Dígame usted lo que quiero saber. Señor Coila. Señor Coila. Doctor, estaba hablando, doctor, y no me escucha. ¿Aló, aló, me escucha, doctor? No le escucho, pues. Es que usted se va del micro, pues seguro se aleja del micro, no lo sé. Pero no, o sea, hasta ahora no le escucho lo que yo quiero saber, lo que queremos saber todos. Sí, doctor. Bueno, estaba comentando, doctor, del segundo presupuesto que nos indica que es la orden que esté dentro de la norma. De acuerdo a este presupuesto, doctor, tenemos que entender, ¿no? De acuerdo al ejemplo que nos ha dado usted, es de que cualquier, en este caso, función que se va a cumplir, en este caso, cualquier persona que está ocupando un determinado cargo, tiene
que cumplir una función que esté normada, ¿no? Por eso, pues, Claro. a ver, en este caso, pues, la detención de las personas, ¿es parte de la actividad funcional de ambos? ¿Les corresponde a ambos esas funciones de detener a las personas o no? Sí, doctor. ¿Dime? Sí, doctor, lo que yo entiendo que sí, doctor. Bueno, Claro, pues, porque claro, no hay duda, pues, no hay duda, ¿no es cierto? La sí, detención de doctor. las personas es, pues, ámbito funcional, tanto de quien ordena como de que ejecuta. ¿Está Claro, correcto? sí. Tercero, El tercero vendría a ser el orden de competencia de quien ajá, ejecuta, ¿no? ya. Entonces, aquí nosotros Es podemos ver, competencia de los policías que están de servicio ocuparse de estas cosas o no. sí, Ya doctor, porque ellos está también, claro, está claro. Lo que no puede pasar, por ejemplo, si se trata de policías que están trabajando en la unidad de personal de la policía, ¿no es cierto? Los que están claro, trabajando en una oficina de personal no tienen, pues, competencia para eso. En cambio, estos que están de servicio en la comisaría sí son competentes, pues, para detener a las personas, ¿cierto? claro. Ya, siga, siga. El cuarto presupuesto vendría a ser el orden debe estar, tiene que estar de acuerdo a la formalidad prevista en la ley. Ya Eh, está. es, es decir, ellos no pueden actuar más allá de la ley, tienen que Ya, actuar dentro del marco normativo, porque si ya. no, Entonces, ¿cuál es ese marco normativo? ¿Cuál es esa formalidad? eh, bueno, de acuerdo a lo que ellos tienen sus funciones, tienen que, bueno, solamente hasta donde ellos se les permite las funciones, porque si ellos van, ¿Cuál es, pues, señor? No divague, Coila, ya, concreto. ¿Cuál es la formalidad, pues, para la detención de las personas?